Hola a todos y todas, soy Julio y te doy la bienvenida a nuestro curso de finanzas personales. Tranquilo que no vengo a venderte nada y mucho menos a prometerte una fórmula mágica que te hará millonario porque eso no existe. Nuestro objetivo es, gracias a la experiencia y a esta gran tecnología de la inteligencia artificial, poder traer y poner a tu disposición todas las herramientas y los conocimientos necesarios para que seas capaz de tomar decisiones informadas cada vez que tendrás que decidir sobre algo que afectará tu economía y puede poner en riesgo tu futuro financiero. Nuestro curso va a estar compuesto de 4 módulos que serán este primer módulo que empezamos hoy, que son los fundamentos de las finanzas personales. Vamos a tener la introducción a las inversiones, el número 3 que va a ser la planificación financiera avanzada y estrategias de inversión, y terminaremos con el cuarto módulo que será la innovación financiera y el futuro del dinero. ¿Por qué es muy importante este curso básico? Que quizás quien tenga ya un poco de experiencia en este mundo, las primeras lecciones y los primeros contenidos le van a parecer muy simples, pero que son fundamentales para quien se acerca a esta realidad por la primera vez, pero estoy seguro que ya para quien tiene un poco de experiencia no haga nunca daño eh, empezar desde las bases, porque quizás hay algo que no tengas bien claro y como quiera que sea, como mínimo te va a servir de repaso. Pero bueno, no perdamos más tiempo. Voy a ponerle la presentación en pantalla, así que tengan el material para que puedan observarlo y vamos allá con la primera lección. Entonces, número 1, como decíamos, nuestra primera lección va a ser la introducción a las finanzas personales y la importancia de la planificación financiera. ¿Qué son exactamente las finanzas personales? Que puede parecer una pregunta un poco tonta, pero realmente sería muy útil que estableciéramos un concepto concreto para tener claro exactamente de qué estamos hablando. Y bueno, las finanzas personales se refieren a la gestión de las actividades financieras de un individuo o de un hogar o una familia e incluyen la presupuestación, el ahorro, la inversión y la planificación para el futuro. Se trata de comprender cómo se gana, gasta, ahorra e invierte un cheque de pago o cualquiera que sea su fuente de ingreso. Involucra entender y tomar decisiones sobre las hipotecas, los préstamos, pólizas de seguros, inversiones, ahorros para la jubilación y la planificación fiscal. Esencialmente, las finanzas personales son sobre tomar decisiones que afectarán nuestra seguridad financiera hoy y en el futuro. Un aspecto muy importante, y yo diría fundamental, de las finanzas personales es la planificación financiera. Y vamos a ver por qué es así de importante. Primero, nos va a permitir identificar nuestros objetivos financieros, como pueden ser comprar una casa, asegurar la educación de nuestros hijos o planificar la jubilación y crear un plan para alcanzarlos, porque para poder alcanzar un objetivo tenemos antes que todo conocer cuál es nuestro objetivo. Número 2, nos va a permitir una gestión de ingresos de manera más efectiva, porque comprender las finanzas personales nos va a permitir manejar nuestro dinero conociendo, como ya hemos dicho, nuestros objetivos, pero gracias al presupuesto y a todos los pasos que aprenderemos, nos va a permitir de manejar nuestro dinero de manera eficaz, evitando todo lo que sea pérdidas inútiles que automáticamente van a crear daño en nuestra economía. Y esto nos va a permitir ahorrar y poder invertir para mejorar nuestra seguridad financiera. Número 3, nos va a permitir comprender los productos financieros. ¿Por qué? Porque nos va a dar el conocimiento que nos va a permitir, como decíamos, tomar decisiones informadas sobre préstamos, sobre cuentas de ahorros, sobre inversiones, que son temas que para muchos de nosotros son completamente desconocidos. Y es un clásico ver cuando alguien va a pedir un préstamo al banco que en su interior
va allí que parece que está pidiendo un favor. Y tenemos que estar conscientes que el banco es una empresa, que su trabajo es prestar o su dinero o de quien tiene su dinero allí guardado y ganar con los intereses sobre estos préstamos que te hacen. Es lógico que el banco no le va a prestar el dinero a cualquiera, va a tomar sus medidas para garantizar que ese dinero le venga devuelto con sus intereses, pero en realidad ese es su trabajo. Así como cuando usted va a un restaurante, el dueño del restaurante, su trabajo es tratarlo bien para que usted sea un cliente y regrese, porque él compra la comida, la elabora y se la vende a usted elaborada, dándole un servicio y obtiene una ganancia. El banco es lo mismo, el banco te da el dinero y tú se lo tienes que devolver con un interés y ese interés es su ganancia. O que el banco haga inversiones, tome tu dinero que tú llevaste al banco y él lo invierta en acciones o en cualquier inversión, pero siempre va a ser ganando sobre los intereses que produzcan ese dinero. Así que quítense de la cabeza que el banco les hace un favor. Lógicamente tienen que tener siempre el buen sentido de ser serios, de ser buenos pagadores para tener un buen crédito y que les va a permitir mejorar siempre las condiciones. Si usted se demuestra que es un buen pagador, el banco les va a mejorar las condiciones. ¿Por qué? Porque le interesa mantener relaciones con usted, porque sabe que cada vez que le da su dinero, él va a obtener ganancias, va a tener su dinero y usted va a poder seguir creciendo. Entonces es una relación win-win. Si usted es un mal pagador, automáticamente se va a interrumpir este ciclo. Número 4, la planificación nos va a permitir estar preparados para las emergencias. ¿Por qué? Porque vamos a estar ya garantizando que vamos a ser capaces de, en caso de enfermedades, accidentes, desastres naturales o lo que sea, nosotros ya vamos a haber tomado las precauciones debidas para que estos eventos no destruyan lo que hemos construido con tanto esfuerzo. Y número 5 y último, pero para nada último, porque para mí es la cosa más importante, es que una correcta planificación nos va a dar la tranquilidad y nos va a evitar el estrés que se provoca cuando tenemos esa incertidumbre financiera, que no sabemos si vamos a llegar al final del mes o si vamos a poder pagar la escuela a los hijos o si vamos a poder hacer el viaje que teníamos planificado o lo que sea. ¿Por qué? Porque eso de vivir al día, como se dice, te afecta. Entonces esa tranquilidad te permite de enfrentar la vida de manera mejor y ser hasta más productivo. Entonces es fundamental la planificación. Vamos a ver cuáles son los componentes clave de las finanzas personales, que son los aspectos que vamos a ver más detalladamente en las próximas lecciones. Número 1 y fundamental, y es la base de todo, que es la presupuestación y la gestión de los gastos. Crear un presupuesto es el primer paso absolutamente necesario en la planificación. Involucra seguir el rastro de cada ingreso y de cada gasto para poder controlarlo y que nos permita ahorrar dinero y empezar a crear nuestro capital. Número 2, ahorro y fondos de emergencia. Porque construir una cuenta de ahorros para las emergencias, y es como decíamos hace poco, es crucial porque es lo que nos va a permitir mantener nuestra estabilidad aún cuando se puedan presentar desgracias o situaciones que pueden tener incluso costos muy elevados, pero nosotros vamos a estar ya preparados para enfrentar esa situación. ¿Por qué? Porque nuestra planificación ya preveía estas situaciones. Número 3, la inversión para el futuro. Invertir, y esto es un concepto que tenemos que tener bien claro, es poner nuestro dinero a trabajar para nosotros. Esto involucra cosas, tener que poner nuestro dinero en acciones, en bonos, en bienes raíces o en cualquier otro tipo de inversión con el objetivo de aumentar nuestra riqueza con el tiempo. Los beneficios más visibles de la inversión, ¿cuáles son? El crecimiento del capital y la diversificación de los ingresos, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque no solo
una correcta diversificación puede aumentar el flujo de ingresos extra. Sobre todo, la diversificación va a disminuir el riesgo financiero. ¿Por qué? Porque poniendo nuestro capital diversificado en más activos, vamos automáticamente a disminuir el riesgo de que si alguna de nuestras inversiones vaya mal, perdamos gran parte o todo nuestro capital. Si por el contrario concentramos nuestro capital en uno o pocos activos, si alguno de estos va mal, automáticamente vamos a perder una gran parte de nuestro capital, si no todo, si lo hemos concentrado en un solo activo. Es por eso que diversificar en manera correcta nos va a permitir, si todas nuestras inversiones van bien, los ingresos van a aumentar en manera más que consistente. Pero sobre todo, cuando alguno de estas inversiones vayan mal, va a afectar solo un pequeño porcentaje de nuestro capital. Y esto es fundamental. Número 4, los seguros. Los seguros y tener pólizas de seguro adecuadas es un aspecto fundamental en las finanzas personales, como decíamos ya antes, que nos permite enfrentar las situaciones de emergencia. Y hay un concepto muy importante porque muchas personas tienen un concepto equivocado y no saben definir o diferenciar entre un gasto y una inversión. Un gasto es cuando usted va al restaurante o cuando usted compra un automóvil. ¿Ok? Una inversión es todo aquello que está hecho con la intención de aumentar su capital o de garantizar la seguridad de su capital. Entonces hay gente que trata de encontrar seguros que le cuesten lo menos posible, y si un día tiene necesidad se encuentran con la mala noticia que el seguro no le cubre esto, no le cubre aquello, no le cubre lo otro, y se encuentran entonces que han desperdiciado dinero por año pensando que estaban ahorrando, y lo que estaban haciendo era desperdiciando, porque cuando llegue el momento en que necesitan que ese seguro cubra lo que les hace falta, no, porque fueron tratando de ahorrar, y entonces se encuentran que no solo han gastado todos estos años o todo ese tiempo el dinero, sino que ahora tienen que enfrentar completamente o en gran parte este coste imprevisto. Los 3 tipos de seguros que son esenciales y que no deben faltar nunca son el seguro de la salud, porque nos va a cubrir los gastos médicos en situaciones que podrían traer costos altísimos, enfermedades o accidentes. El seguro de vida, ¿por qué? Porque va a garantizar la seguridad financiera a nuestros seres queridos, de las personas que dependen de nosotros en caso de que fallecemos. Y número 3, el seguro de propiedad, porque va a proteger nuestros activos, como el hogar, el automóvil, la empresa, las cosas materiales en las que hemos invertido. Número 5, es muy importante la planificación para la jubilación. ¿Por qué? Porque nos va a garantizar que cuando no podamos trabajar o ya no queramos trabajar, vamos a podernos permitir nuestra edad avanzada, nuestra vejez, en tranquilidad y sobre todo con la garantía de no tener que depender de nadie, ni de hijos, ni de amigos, ni de nadie. Vamos a ser completamente independientes porque tenemos garantizado nuestra seguridad financiera. Además, una correcta planificación de la jubilación nos va a permitir en muchos casos aprovechar de planes que tienen beneficios fiscales que no solo nos están permitiendo de garantizar nuestro futuro, sino que nos van a consentir de en el presente ahorrar aprovechando de estos beneficios fiscales. Y conectado directamente a esto está la cuestión de la planificación fiscal. ¿Por qué? Porque conocer las leyes y las obligaciones fiscales y tributarias nos va a permitir, antes que todo, planificar nuestros ingresos y nuestros gastos, ya teniendo en consideración el problema fiscal y los impuestos. Nos va a evitar de caer en errores y en violaciones de las leyes tributarias que se pueden lógicamente, ya que usted lo haga de propósito o que usted lo haga por desconocimiento. Si usted viola las leyes tributarias, usted se va a encontrar antes o después, se va a encontrar de frente a situaciones de grandes multas, de riesgo incluso de ir a prisión, y sobre todo de costos enormes por abogados para defendernos ante estas situaciones. Además de eso,
conocer y planificar correctamente todo lo que tiene que ver con la parte fiscal nos va a permitir en muchas ocasiones de ahorrar dinero, porque por ejemplo, eso mismo que hablamos de la jubilación u otras ventajas que se pueden obtener si se tiene un buen conocimiento de las leyes tributarias, hay muchas situaciones que nos va a permitir traer mucha ventaja. Entonces son los componentes clave que sí o sí tenemos que conocer si queremos tener un correcto manejo de nuestra economía y crecer nuestro capital y nuestras finanzas. Entonces, en conclusión de esta primera lección, tienen que tener como mensaje fundamental que se deben llevar, que es que comprender las finanzas personales y sobre todo la importancia de la planificación financiera es absolutamente el primer paso. Yo prefiero llamarlo hacia la tranquilidad financiera. A mí este término de libertad financiera, que no tiene nada de mal, pero que desgraciadamente ha sido utilizado muy mal por todos los que venden promesas falsas para aprovecharse de las personas. Entonces, ese término de libertad financiera, que es un término que es real, yo prefiero utilizar tranquilidad financiera porque, repito, viene automáticamente relacionado a la historia de no vas a trabajar más y todas esas cosas que sabemos que no son reales. Entonces, les dejo como tarea de esta primera lección que evalúen de manera honesta y sincera la situación financiera actual, que establezcan objetivos y financieros que sean realistas, que ustedes puedan realmente alcanzar y que comiencen a planificar para alcanzarlos. Esto es fundamental, así que cuando lleguemos a la próxima lección ya ustedes hayan hecho este trabajo y empiecen a tener una idea de manera organizada de lo que hacer. Porque recuérdense siempre que para obtener resultados diferentes tenemos obligatoriamente que empezar a hacer cosas diferentes. Así que si hasta hoy usted no había hecho una planificación o había planificado pero sin tener en cuenta todos estos aspectos, hágalo de nuevo y vamos a tratar de hacerlo ya de la manera correcta. Entonces, esto ha sido todo por la lección de hoy. Déjame cambiar, que así lo saludo directamente. Les recuerdo que esta presentación la pueden descargar en nuestro canal de Telegram, que como les decía, además de que van a encontrar ahí material, queremos crear una comunidad donde podemos intercambiar directamente. Pueden, si tienen dudas, yo voy a tratar siempre y vamos a tratar siempre de responderlas en el menor tiempo posible. Pueden también entre ustedes intercambiar opiniones, dudas, preguntas, respuestas, todo lo que sea. Podemos crear una comunidad fuerte de personas que tenemos interés y que las informaciones pueden ser útiles a todos. Y así que nada, la próxima lección vamos ya a empezar con la creación del presupuesto y la gestión correcta y eficiente de nuestros gastos. Así que nada, espero les haya gustado. Nos vemos la próxima. Chao.